Muy buenas noches a todos. Aquí estamos de nuevo en nuestro ejercicio de estudio con respecto a al conteo del Homer, habiendo estado todos de acuerdo en que se grabe esta transmisión. Entonces iniciamos el estudio correspondiente al día de hoy. Hoy tenemos en el conteo del Homer, tenemos una sefirá o iniciamos una sefirá cada vez que se inicia la estructura de cada sefirá. Hacemos un pequeño recuento de qué es lo que realmente nos implica entrar a una sefirá específica. En este caso, vamos a entrar a Nexaj. Y Nexaj es una sefirá que corresponde o nos expresa acerca del éxito y la direccionalidad. Por eso el lado de sombra de la sefirá de Nexaj tiene que ver con el sentirse perdido, o sea, estar desubicado. Entonces, esta es una de las sensaciones que hay, es lo más común en la vida. Sentir que no sabemos hacia dónde vamos, que sentirnos perdidos, sentir que no tenemos incluso propósito, que no estamos haciendo las cosas bien, que estamos equivocados, que nos hemos desviado del camino. Y eso es extremadamente común en la gran mayoría de las personas, sobre todo cuando tenemos proyectos y cuando estamos haciendo el ejercicio de manifestar algo específico. Cualquier proyecto que nosotros iniciamos nos hace pensar en la expresión de Nexaj que no estamos haciendo lo correcto, que el camino que estamos tomando no es el adecuado y que hay de pronto algunas opciones adicionales que podríamos estar contemplando. La verdad no es que nos hayamos desviado del camino. Lo que pasa es que se ha perdido de alguna manera y en cierta medida la perspectiva que teníamos tan clara en el inicio del recorrido. Cuando nosotros arrancamos en nivel de GESET, que inicia el proceso de manifestación, tenemos absolutamente claro lo que queremos y por eso es que se convierte en deseo. Porque cuando entramos en la sefirá, la inteligencia y energía viene desde el nivel de Binah y está totalmente claro. Pero ya en Nexaj ha habido un recorrido, porque Nexaj nos está planteando una, una serie de factores que necesitamos empezar a analizar precisamente para saber si estamos obteniendo el éxito o no. Entonces, ¿por qué nosotros perdemos de vista esa perspectiva? Cuando empieza a bajar esas inteligencias cargadas de energía desde los niveles superiores, empiezan, como lo hemos visto antes, a ser capturadas por cada uno de los faraones asentados en cada una de las sefirot que debe recorrer desde Nexaj, perdón, desde Geset hasta Malhut. Por eso cuando llega a Nexaj, ya hay muchas de ellas que están y que han sido capturadas. Y eso es muy fácil notarlo, porque, como les decía ahora, ya no tenemos esa claridad. No está la claridad porque en la medida en que las inteligencias fueron atrapadas, fueron guardadas en algo así como mazmorras donde están presas y la luz que entra a esas mazmorras generalmente es muy poca, es a través de pequeños orificios y esa luz no nos permite entonces ver la inteligencia e incluso en muchísimos casos nos impide que nos reconozcamos a nosotros mismos. Pero es que nos sentimos
la fuerza del rey que estaba en Tiferet. Ya acá no sentimos exactamente eso, sino que nos quedan rezagos de esa duda que estaba en Tiferet y eso nos hace sentir que no estamos haciendo lo correcto o que no nos encontramos en el camino adecuado. ¿Qué es Nexar? Es la sefirá donde se expresa el éxito, donde podemos evaluar si lo que estamos haciendo está cumpliendo el propósito primario y corresponde con la voluntad inicial. Entonces allí en Nexar, cada vez que nosotros llegamos, tenemos la posibilidad de evaluar. Es un punto de eh, evaluación precisamente que nos ofrece la posibilidad de rectificación. Por eso es que Nexac cambia desde una sefirá en una columna que corresponde con la columna derecha, cambia hasta el lado opuesto, que es la columna izquierda, para llegar a Jod. Entonces, Nexac nos ofrece no solamente la posibilidad de evaluar, sino también la posibilidad de corregir. Y nos habla acerca de el éxito y de la perseverancia. Pero realmente, ¿qué es éxito? ¿Qué consideramos nosotros que es el éxito? ¿Y qué es el éxito para ti? Porque si analizamos bien, nos damos cuenta de que el éxito y el fracaso, que son las caras de la misma moneda, son absolutamente subjetivos. Y en la medida en que son subjetivos, son también circunstanciales, porque están subordinadas a las características del acontecimiento en el cual están involucrados. Y como estamos en Nexac, entonces tiene que ver con las características de ese evento que estamos evaluando. Entonces, ¿por qué el éxito y el fracaso es subjetivo? Porque dependiendo de el anhelo del alma, nosotros podemos pensar que momentos que vivimos de tristeza, de dolor, de angustia, de pérdidas, etcétera, son fracasos o por lo menos no son éxito. Sin embargo, muy posiblemente, si analizamos desde el anhelo del alma, sí es el éxito y sí nos está marcando el camino correcto que debemos seguir. Entonces, cuando nosotros nos proponemos una meta, por ejemplo, y arrancamos súper entusiasmados en el nivel de GESED y lo vamos haciendo y nos llegaron las ideas muy claras, luego vienen todos las culpas que vienen, que están en Geburá y luego las dudas que están en Tiferet. O sea, todo eso empieza a minar de alguna manera ese entusiasmo que nosotros traíamos al inicio. Quiere decir entonces que de acuerdo con la experiencia misma de cada una de las metas que nos estamos proponiendo y que estamos llevando en el proceso creativo para la manifestación en Malkut, de acuerdo con ese proceso, asimismo podemos evaluar si hemos tenido éxito. Me explico. Si una persona se ha considerado totalmente, eh, por ejemplo, miedosa, o sea, que ha tenido miedo, que es la característica principal de Gesed. Ha tenido miedo, miedo de perder, miedo mm, de hacer daño, miedo de algo. Si en el recorrido arranca venciendo ese miedo y al llegar a Nexa y hacer la evaluación, no se ha logrado tal vez el propósito que se esperaba, pero logró vencer el miedo. Por lo menos logró lanzarse en el ejercicio de creación. Entonces, ¿es éxito o es fracaso? Es un éxito rotundo, porque logró salir de esa área de confort en que se encontraba, esa área protegida, para enfrentar un miedo. Y al hacerlo, logra vencer y logra fortalecerse en su autoestima, en su autovalor, en su autoconocimiento. Entonces, por más que no haya logrado algo,
en el nivel de Nexat ya logró muchísimo saliendo desde el nivel de Gesed. Y eso es meritorio. Por eso el éxito y el fracaso son subjetivos. Ahora, ¿por qué son circunstanciales? Porque depende de las características que tenga. Por ejemplo, un árbol está en cosecha, pero sucede que, o está en proceso de producción, pero sucede que la cosecha se hace o se da solamente en diciembre, enero e incluso de pronto hasta febrero, que es lo que le sucede, por ejemplo, a los olivos. Entonces, si nosotros miramos el éxito de la cosecha en enero, por ejemplo, que es cuando ya está finalizando y podemos contabilizar la cantidad de olivas que se sacaron, si la comparamos con lo que obtenemos en junio, pues en junio no hay olivas. En junio no va a haber ningún tipo de cosecha. Por consiguiente, sería un fracaso ir a cosechar en junio, distinto de lo que es cosechar en diciembre o en enero, cuando la cosecha es abundante. Entonces, las circunstancias determinan que en ese momento, si saca, por decir una cifra cualquiera, si saca 100 libras de, aceituna de su campo en junio, comparado con 100 toneladas que sacó en diciembre, se podría considerar un fracaso. Pero sucede que en junio no hay cosecha. Por consiguiente, sería un éxito. Eso nos muestra cómo el éxito y el fracaso son subjetivos y son circunstanciales. Y cuando hacemos la evaluación a nivel de NEXAC, debemos subordinar esa evaluación a las características del acontecimiento que estamos evaluando. ¿Ok? Entonces, cuando aplicamos, nosotros estamos saliendo desde Tiferet, y acuérdense que Tiferet tiene como faraón a la duda. Pero si nosotros aplicamos esa duda que tenemos en Tiferet, que posiblemente nos desestabiliza, esa duda, al aplicarla en favor nuestro, podemos reconocer ese éxito dentro de las circunstancias vividas. Es decir, podemos reconocer que estando en junio, pudimos cosechar algo de olivas cuando la situación no permitía o no daba para que las cosecharan. Es decir, ¿es éxito o no es éxito? ¿Hay olivas o no hay olivas? ¿Podemos cosechar o no cosechamos? ¿Está bien cosechar o no? Esas dudas nos llevan a tomar algún tipo de decisiones y ejercer lo que corresponde con la evaluación. Entonces, podemos aplicar para nosotros esa duda que queda desde Tiferet, porque apenas estamos saliendo de Tiferet, acabamos de pasar Malhut de Tiferet, y en Malhut es donde se manifiesta realmente la duda. Entonces, cuando aprovechamos la subjetividad del éxito o del fracaso, cuando vemos los atenuantes que hay y cuando analizamos todas las variables para poder tomar como éxito o como fracaso un proceso en el cual estamos inmersos, esa duda nos va a servir para poder fortalecer la evaluación y sentirnos exitosos, realmente considerarnos ganadores. Y esa es una de las ventajas que tenemos precisamente por la subjetividad del éxito. Entonces, si estás en un proyecto, si estás haciendo algo, si estás iniciando una nueva vida, una nueva forma de ver las cosas, etcétera, entonces tienes la posibilidad de utilizar esa duda para fortalecer la subjetividad del éxito y considerarte ganador. Es sencillo,
caer en el concepto del fracaso, ¿sí? A veces nos sentimos decepcionados de nuestro trabajo espiritual. Nos consideramos fracasados en el proceso de manifestación. Claro que sí. ¿Por qué? Porque en la exigencia del éxito dejamos de considerar esas variables y podemos llegar a considerarnos fracasados. Sin embargo, nosotros en el sentirnos fracasados, aprovechamos para echarle la culpa a alguien distinto de nosotros. Y claro, el ego es el que está más cerca porque está debajo en el nivel de Malhut y está subordinado al niño. La verdad, el ego nunca tiene la culpa y ya lo hemos hablado muchísimas veces, porque lo que nosotros necesitamos al hacer o al llegar a Nexac y evaluar nuestro proceso creativo y el proceso de formación y el proceso de manifestación que estamos llevando a cabo, debemos darle el beneficio de la duda, como explicaba ahora, y además reconocer la subjetividad y eh, la circunstancialidad de el éxito y del fracaso. Entonces, ¿qué sucede allí? El ego queda libre de cualquier culpa, porque al final no necesitamos encontrar culpables, que también lo hemos hablado ya en muchas ocasiones. El proceso de rescate que tenemos que hacer nosotros a ese nivel de Nexa es tan sencillo como reconocer todo lo que ya hemos recorrido, la grandeza integral que hay en nosotros y la magnificencia de lo que nosotros estamos llevando a cabo. ¿Eso qué significa? Te trasladaste a otra ciudad para vivir una experiencia nueva y estás haciendo el ejercicio. El solo hecho de haber salido de tu propia zona de confort ya es un éxito. Y en la medida en que te atreviste a confiar en ti, en tus cualidades y en tus calidades, eso es éxito. Entonces, cada vez que evaluamos algo de lo que estamos haciendo, porque estamos redireccionando nuestro proceso de manifestación, todas las partes de nuestro ser están eh, en la necesidad de ser rescatadas, incluyendo al ego. ¿Por qué? Porque es demasiado fácil caer en la idea del fracaso cuando llegamos a Nexa, porque estamos viendo que no se está cumpliendo, que no estamos logrando lo que habíamos pensado. Pero ¿qué sucede cuando llegamos nosotros a qué es el de Nexa? Es decir, cuando empezamos a veces en nuestro ejercicio de dar, que dar se considera una pérdida. Y sentimos que estamos dando y que al dar perdemos, ya sea parte de lo nuestro o porque perdemos nuestra individualidad o perdemos nuestra privacidad, etcétera. ¿Qué tenemos nosotros en la Sefirá de Gesed? La Sefirá de Gesed se centra en el servicio, en lo que nosotros hacemos, porque ese es mm, la, el objetivo primordial de Gesed, es dar, servir, entregar, amar, ofrecernos, pero ofrecernos desde nosotros mismos. Ese es el verdadero sentido de dar. ¿Por qué entendemos que nosotros damos desde nosotros mismos? Porque nosotros estamos parados en la columna central. Lo veíamos cuando hablamos acerca de Tiferet de Tiferet. Yo estoy en Tiferet de Tiferet y debo estar en Tiferet de Tiferet para poder prestar un buen servicio. Eso hace que esté en la columna central. Por consiguiente, yo doy algo de lo mío, pero ¿desde dónde está llegando la energía y la inteligencia que voy a dar en el Gesed? Me está llegando desde Da'at. Y Da'at es una de las sefirot de la columna central. Entonces, yo parto desde la eh, centralidad de la Sefirá eh, de dar, y en el Dad está, eh, digamos, hay una conjunción
de lo que expresó Jochma Binah. O sea, Da'at es la conclusión que sale de la conjunción entre Jochma y Binah. Por eso, Da'at se ofrece en la entrega, solo que lo hace de una manera condicionada, porque hablamos en alguna ocasión acerca de que Da'at es conocimiento y exige desde el conocimiento unas características para poder hacer la entrega. Y eso condiciona y coarta la entrega, pero también condiciona nuestra manera de amar, nuestra manera de servir, nuestra manera de entregar. Entonces, debemos reconocer que nosotros estamos en Gesed, en el dar, pero en el dar desde nosotros mismos, porque necesitamos ya reconocer que estamos dentro del proceso de formación. Ya estamos entrando prácticamente en la mitad del proceso de formación y ya no estamos en el Gesed de Gesed, en el cual nos permitimos o nos damos el lujo de entregar y dar sin consideraciones especiales. Acá ya hay algún tipo de consideraciones y las consideraciones corresponden con nosotros mismos. Ya estamos en el triángulo inferior y ese triángulo inferior está relacionado con el hecho de atendernos a nosotros mismos, porque ahí es donde está sentado o donde tiene mayor expresión el niño, esa parte infantil nuestra. Quiere decir que si está el niño en comando allí, también está muy involucrado el ego, quien es el que hace las veces de conector entre ese triángulo inferior y Malhut. Por consiguiente, está muy involucrado la parte del ego y el hecho de que aparece muy claramente la conciencia del cuerpo eh, haciendo su ejercicio para la evaluación de lo que está entrando a Nexa. Entonces, por eso, como en Nexa nosotros tenemos éxito, que también está acompañado de perseverancia, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos preguntarnos? ¿Estamos realmente perseverando en el ejercicio de atender nuestras necesidades y nuestros requerimientos con el proceso, el propósito de complacernos a nosotros y hacernos felices en el dar? Porque después vamos a tener que reconocer que el asiento de ese triángulo inferior es precisamente Yesod, donde habla o nos conecta con la felicidad y con la alegría universal. Entonces, ¿realmente estamos siendo felices en el dar? ¿Realmente estamos entregando, estamos ofreciendo nuestro amor, nuestro servicio, nuestra entrega, pero obtenemos felicidad al hacerlo? Porque estamos en Nexa y en Nexa necesitamos saber si estamos siendo exitosos en el dar. Entonces, generalmente, cuando nosotros hacemos el ejercicio del dar, principalmente en Gesed de Gesed, que es lo que veíamos ahora, lo hacemos desprevenidamente y despreocupadamente, es decir, amplia y sin consideración en el dar, ampliamente y sin consideración en el dar. Entonces, en esa condición o en esa característica estamos muy cerca, estamos a un paso nomás de caer en el autosacrificio. ¿Por qué? Porque listo, no importa, entreguemos, demos, no pasa nada, aquí todo está bien, ¿sí? Y entreguemos y vamos a dar con tranquilidad. Pero ¿qué sucede? Nosotros acá estamos en una situación de evaluación y sabemos que lo más loable no es atender las necesidades del otro sacrificándonos a nosotros mismos. Nosotros no podemos sacrificar nuestras propias necesidades y nuestros propios recursos y nuestros propios anhelos, etcétera, porque aquí ya entró el ego
a hacer su ejercicio de protección de nosotros mismos. En la parte superior, el triángulo superior corresponde al Ruach, y el Ruach, aunque tiene claro y absolutamente claro el concepto de lo que es el propósito primario que lo trajo aquí al mundo físico y que conoce cuál es la eh, intención misma del crear, finalmente no le importa sacrificarse porque el Ruach está en los niveles superiores y está más conectado con los niveles superiores. Pero el ego no. El ego sí necesita protegernos, además porque necesita proteger nuestra fisicalidad, que es su fisicalidad, que es donde él se mueve. Entonces, por eso él sí nos hace un llamado de atención para que nos centremos en lo que corresponde para nosotros. ¿Por qué? Porque no hay nada más alejado de la realidad de eso de dar sin esperar nada a cambio, eso de dar eh, ampliamente, aun si nosotros nos quedamos sin nada. No, nadie da de lo que no tiene. Y eso es algo que necesitamos tener muy claro. Y ahora que estamos hablando del dar y que estamos hablando del dar y el éxito de nuestro dar, necesitamos saber que no estamos hablando de recibir para dar, porque recibir para dar es pasar de esta mano y llevar a la otra y punto. ¿Y dónde estamos nosotros? El ego aquí nos hace caer en cuenta de que nosotros estamos en la mitad, porque al fin y al cabo nosotros recibimos y nosotros damos, pero somos nosotros. O sea, nosotros estamos en la mitad. Lo que se ha recibido tiene que ser procesado por nosotros. Quiere decir que tiene que ser apropiado para que sea nuestro y no sencillamente que le estoy haciendo el favor al universo para entregárselo al otro. Ahí es donde hablamos acerca del merecimiento y era cuando hablamos acerca de que cuando hacíamos diezmo, nosotros recibíamos la porción que le corresponde al otro y sí le entregamos al otro, pero nosotros ganamos en el ejercicio de dar, de recibir y dar, ganamos. Y eso es lo que hace un banco, eso es lo que nosotros entendemos de cómo funciona la economía mundial. O sea, está claro cuando nosotros entendemos que tenemos que apropiarnos del recibir para que por derecho propio y por merecimiento individual particular podamos tomar eso que recibimos, procesarlo en nosotros mismos y además saber que es nuestro, que es lo que me pertenece. Porque qué chévere cambiar del el deseo de recibir para nosotros mismos al deseo de recibir para entregar si no me hago responsable, es decir, si no respondo ante la posibilidad del dar. Yo necesito saber que yo recibo y me apropio de lo que recibo y estoy dando de mí, estoy entregando de mí, no estoy sirviendo de simplemente mensajero y recibiendo un dinero al respecto. Yo debo reconocer que eso pasa a mis arcas, forma parte de mí y yo estoy dando de mí. Cuando soy claro en eso, entonces ya estoy superando la barrera del recibir para mí mismo y voy a recibir para dar, pero a dar porque es lo que me pertenece, porque me apropié de eso que recibí. Entonces, cuando estamos en el ejercicio de evaluar nuestros procesos creativos, debemos reconocer si estamos recibiendo realmente lo que nos están entregando para cumplir con ese propósito y si lo estamos dando desde nuestra caracterización, de nuestra individualidad y desde nuestra particularidad. Por eso es que el faraón de sombra, allí en Gesed de Nexac, entra, porque cuando él entra, ¿qué quiere él? Lo que les decía al principio, hacer que nos sintamos fracasados, que no estamos cumpliendo con el propósito, que eso que estamos dando no es suficiente, o al contrario, nos estamos limitándonos en el recibir y por eso casi que ni siquiera estamos dando.
allí nosotros evaluamos el resultado desde lo que suponemos que debe impactar en el otro. Pero tenemos que reconocer que debe impactarnos primero a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Y cómo? A partir del dar hacia nosotros mismos. Pero estamos pensando en cómo el otro se siente cuando le damos. Entonces, nos olvidamos que el proceso que debió seguir el recibir fue llegar a nosotros, impactarnos a nosotros y transformarnos a nosotros mismos. Porque si no hay un proceso de transformación, si nosotros no hacemos el ejercicio de transformación, entonces el dar no tiene sentido. Porque pasó por nosotros y, como dicen, sin pena ni gloria. ¿De dónde entendemos esto? Esto lo entendemos del ejercicio de Malhut. Malhut corresponde a la columna central y es el proceso de manifestación. Pero es que Malhut recibe para transformar. Malhut no recibe para malgastar la energía. El verdadero sentido de recibir de Malhut es el de transformar, porque la medida en que transforma, apoya en el proceso de transmutación de este espacio-tiempo-movimiento en el cual nosotros nos encontramos. Y al hacer el ejercicio de transformar, que es la transmutación, saca las chispas que estaban escondidas y ayuda en el proceso de elevación del alma. Quiere decir que nosotros debemos recibir teniendo en cuenta que debe transformarnos ese recibir para que podamos dar con la adición de las chispas que nosotros hemos rescatado. Ese es el sentido del filtro que somos nosotros. Nosotros estamos en la columna central por eso, porque somos el filtro que hay entre el recibir y el dar. Porque cuando nosotros recibimos, debe ese recibir como tal, debe generar un impacto en nosotros, de tal forma que nos sintamos seguros en el dar y sobre todo porque estamos seguros de lo que tenemos, no de lo que recibimos, sino de lo que tenemos y que ya nos pertenece. Entonces, por eso nos limitamos tanto en el dar, porque no estamos seguros de lo que tenemos y mucho menos de lo que estamos recibiendo. Y en el no recibir, nos cerramos a todo ese juego de el recibir y el dar. Entonces, nosotros no somos solamente canal, tenemos que transformarnos en el ejercicio de recibir para poder entonces dar con la adición de las chispas que hemos rescatado. Esa es la intervención que va a hacer la columna central. Nosotros estamos en el medio entre el recibir y el dar, porque somos el filtro y nosotros representamos ese filtro. ¿Cuál es la adición que nosotros le ponemos a eso? Por eso estamos en la columna central. Porque el recibir es de la izquierda, el dar es de la derecha, pero tiene que pasar definitivamente por la columna central, porque ahí es donde está la voluntad. La voluntad expresa qué es lo que se quiere en verdad con ese dar y con ese recibir. Quiere decir entonces, de la misma forma que expliqué en alguna ocasión, que cuando estamos en Jokmah, estamos en la unicidad, o sea, formamos por parte todavía del Yehud, al pasar al nivel de Binah, pasó la cortina de la columna central. Entonces ya no puede haber unicidad en el lado de Binah. Por eso Binah tiene opciones para escoger y debe escoger una de ellas, porque ya tienen el concepto claro de la bipolaridad, de la dualidad. Entonces, lo mismo sucede cuando nosotros hacemos el ejercicio de involucrar la voluntad en el recibir para dar. Ahí es donde está la trampa precisamente. Por eso es que ahí es donde se esconde el regente de la sombra, para hacernos sentir que no estamos haciendo lo correcto y que al final estamos fracasando en nuestro ejercicio de manifestación. Pero depende de nosotros no caer en ella y por el contrario sacarle provecho a la duda que está llegando, que todavía tiene un rezago de lo que vivíamos en Tiferet
y aprovechar eso para poder continuar evaluándonos de una manera subjetiva y teniendo en cuenta la circunstancia como el filtro. No, porque allí al aplicar nuestra individualidad es que hacemos el proceso de transformación y cuando nos transformamos nos elevamos y podemos servir. Y el ejercicio de servir nos eleva y nos transforma. O sea que se convierte en un círculo en el cual nosotros y de elevarnos en nuestro nivel de conciencia. Lo que hacemos al hacer eso es reconocer que no solamente estamos sirviendo a los demás, sino que principalmente necesitamos servirnos a nosotros mismos, porque nosotros somos el eje, nosotros somos el filtro que hace que lo que se recibe realmente transforme, no solamente a nosotros, sino a los demás, porque con el servicio nosotros, a partir de la experiencia de transformación vivida en nosotros mismos, permitimos que los demás se transformen y le mostramos cómo es el proceso de transformación. Y como ese proceso de transformación nos eleva a nosotros, los eleva a ellos, pero hace que ellos también se eleven. Y en el ejercicio de elevarse, todos los mundos se van elevando. Quiere decir que cuando nosotros servimos de verdad, pensando en que estamos apoyándonos también a nosotros mismos, ya no servir a partir del sacrificio, sino a partir del servicio, del verdadero servicio, entonces ya no solamente nos le damos nosotros mismos, sino que le damos a cada uno de los alternativos nuestros que se encuentran en los multiversos. Y al hacerlo, estamos elevando también a los demás multiversos. Por consiguiente, el ejercicio que hacemos en el servicio es un ejercicio de transformación total de toda esta creación. ¿Okay? Eso es lo que quería comentar con respecto a esta cefirá, que es muy, muy interesante porque ya nos introduce en el proceso de de evaluación donde descubrimos si estamos obteniendo el éxito o no. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por cumplir la cita. Aquellos que deseen estar en la sección que viene inmediatamente ahora después de esta explicación, solamente esa es la sección de preguntas y respuestas. Entonces solamente me escriben a www.conradogomez.com y yo les envío el link para que puedan ingresar y estar en vivo con nosotros. Si no, pueden aquí colocar debajo en los comentarios los que desean ingresar y yo les envío el link. Será un verdadero placer que aprendamos todos en este ejercicio de análisis que hacemos del conto del hombre. Así que muchísimas gracias, muy amables. Cuando ingresen a mi página, van a encontrar allí todos los contactos, mi correo, mi celular, mi WhatsApp, etcétera, etcétera. Los espero entonces mañana, Besra Hashem, 7 de la noche hora Colombia, 8 de la noche hora Nueva York para continuar con nuestros estudios. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y miles de bendiciones para todos. Hasta pronto, nos vemos mañana.